Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia. Esta historia en la que hemos estado observando cómo va a ir pasando todas esas grandes cambios que hay en el transcurso de la época y que va a tener como resultado la grandeza de esos grandes escritores. Ahora que nosotros hemos estado hablando de esas grandes personalidades a través de la literatura y que van a plasmar todo un mundo de lo que está ocurriendo en Francia en principios del siglo XIX en Francia, y nos vamos a dar cuenta que ya esos grandes escritores que había sido ese movimiento alemán del romanticismo que llega a Francia y que se hace un boom, que se hace todo una destape, como ya lo habíamos comentado con Víctor Hugo, cuando va a plasmar en sus obras Los Miserables, de las que también ya hablamos, ¿sí? Y que dejamos bien claro cuáles eran las conductas sociales, políticas, pero esencialmente cómo era el comportamiento humano. Todo esto que va ocurriendo a través de los grandes escritores, de Víctor Hugo, que como ya sabemos, pues él era republicano y que encarnaba a los personajes de Los Miserables, de las conductas que están pasando en Francia, y que va a ser llevado al exilio por Luis Napoleón, denominado el Pequeño. Todos estos escritores que van a pasar, como va a ser Honorato de Balzac, Baudelaire, y va a haber una gama de escritores en los cuales vamos a ir pues caminando un poco, desglosando cómo van a ir haciendo esa inmortalidad literaria, política, psicológica de lo que son los conceptos universales en Francia, y que van a hacer que se lleguen a hacer inmortales estas obras. Se va a identificar en el siglo XIX todos los logros de estos hombres a través de la literatura, historias que son tan estrechamente en hechos, en los pensamientos que van surgiendo a través de los escritores, pero también a través de la pintura, y que van a irse haciendo pues todo ese genio, en los que ahora queremos hablar de un personaje esencial, de Honorato de Balzac. Honorato de Balzac, que fíjense en cómo el destino de las personas van poniendo al ser humano en las condiciones para que pueda desarrollar más adelante todas sus inquietudes. Fíjense en que cuando nace Honorato de Balzac, él no fue un niño deseado, un niño en que sus papás no lo querían, literalmente no lo querían, ¿sí? Y entonces lo van a dar, no en adopción, sino como que lo cuidara su nana, la mujer encargada en cuidar a los niños en esa época, y lo está cuidando hasta los 4 años. Desde los 4 años se lo entregan y lo van a regresar hasta los 8 años a sus padres, en los que él va a nacer con esa carencia de saber que sus padres viven, pero que no quieren estar con él, aunque a esa edad todavía no se comprende, pero se intuye toda esa falta de ese calor materno más que todo, y que su mamá no lo acepta. Y a los 8 años, cuando él regresa a su casa, una casa donde no lo dejan jugar, donde no lo dejan opinar, donde no lo dejan desenvolverse, y que posteriormente lo van a mandar a un internado donde vuelve a pasar lo mismo, donde nadie lo quiere, donde todos los atacan, donde se hace rebelde. Pero aquí hay una característica muy importante: es un lugar donde se lee, donde hay grandes bibliotecas, y ahí él puede pues esconderse y hacerse afín a todo ese amante del conocimiento a través
de todas esas experiencias que él va a tener, y a lo largo de su vida se va a ir desenvolviendo, en los que la influencia de esa época tenía la relación con la ciencia, y que va a hacer que se hagan los tratados de sociología análogos al lado de la ciencia, donde se van a hablar de las emociones que lo atormentaban, de las que lo mataban, que lo revivían, que se desbordaba en esos sentimientos que él a veces ya no puede controlar. Y aquí se va a ir haciendo toda esa obra parecida a la del pintor Van Gogh, en la que totalmente se desborda. Así le pasa a Honorato de Balzac. Pero aquí fíjense en que él, persiguiendo sus sueños, hace un proyecto de tener una editorial, donde él queda en la ruina, y a partir de ese momento pues va a tener que estar huyendo de todos sus deudores. Dicen que en Francia, en su casa, cuando hay los paseos de turismo que se llevan en la actualidad, lo llevan a conocer una puerta secreta que tenía, donde él escapaba de sus deudores, nomás para que se den cuenta de qué situaciones tuvo que enfrentarse él a través de todo eso, y que todas ese endeudamiento que él va a ir agarrando, toda esa privación de amor materno que él viene arrastrando, y que va a hacer que él posteriormente pues viva de las mujeres, y que aquí empiece todo ese apunte por medio de cuentos y de impresiones, en el que se va a ir plasmando las obras de Honorato de Balzac. Todas sus obras, que van llenas de pasajes novelescos, donde cada participante es irrepetible, porque él está plasmado va a ir haciendo como una competencia con el registro civil, porque va a tener más de 2000 personajes en sus novelas, y 500 recurrentes, de los que se pasan de una novela a otra. Este punto es bien importante, porque fíjense en que eso pasa en la vida. En la vida nosotros también tenemos conocidos que vamos a ir encontrándonos a través de nuestra vida, esos personajes recurrentes que son importantes en las historias personales, y que ustedes dicen, es que Julanito lo conocí en la primaria, y luego estuvo cuando yo entré a trabajar, luego cuando me casé, y todo se va a ir plasmando a través de esos personajes que son recurrentes y que tienen gran trascendencia a través de la vida. Pues Honorato de Balzac va a hacer que todo ese tipo de conocimiento se llegue a efectuar. Se llegue a efectuar en sus novelas, y que haya esa situación. El día 20 de mayo de 1799 él nace. Y él nace en Francia. Ahora, acaba de pasar el día 20 de mayo. Y por eso estamos hablando de él, aunque es un pasaje de la historia de la literatura en nuestra historia de Francia que estamos haciendo, y que lo teníamos que tomar nuevamente, donde aquí va a ser uno de sus libros inmortales llamados La Comedia Humana, de la que ya hablamos un poco, donde hay decenas de novelas, y cuyo objetivo va a describir a toda la sociedad de su época, y que, como ya les dije, pues allí va a ir haciendo y quedando pues redactando a través de las novelas todo ese sufrimiento de su niñez, donde estuvo pues abandonado con sus nodrizas, y que va a ir haciendo que tome pues ese amor al conocimiento, porque fíjense que él está considerado como un voltigogi, que quiere decir las personas que son adictas al trabajo, porque él trabajaba más de 16 horas, y dicen que tomaba más de 40 tazas de café express para poder llevar ese tren de vida, por esa pasión a la lectura que él llega a desarrollar, y que se va a ir haciendo a través de sus más de 80 novelas que hizo. El 18 de agosto de 1850 él va a morir, pero dejando toda esta
filosofía, toda esta, plasmar en la novela todos los conceptos que él observaba, porque él era un gran crítico a nivel de estar observando a la sociedad, y que ahí se va a hacer su originalidad en cada personaje, que es irrepetible, pues él es amante de observar las conductas humanas en la gente, y va a hacer por medio de una situación amorosa, como ya les digo, que él no era que fuera vividor de mujeres, sino que como él vendía, hagan en cuenta, como los bestsellers de ahora, vendía mucho. Y a través de su literatura, las mujeres se enamoraban de él, porque él era un hombre grandote, tosco, rudo, como que físicamente no le ayudaba, pero a través de la pluma, del cual él era el esclavo, ¿sí? Va a plasmar las más bellas cosas, y las mujeres al verlo lo ayudaban económicamente para salir a su problema es que gastaba más de lo que generaba, y ese era uno de sus problemas. Él va a conocer en una ocasión a una condesa polaca, que a través de su lectura ella pues se enamora de él, y cuando tienen un contacto físico, ella es casada con otro hombre, y a través pues del paso del tiempo ella va a enviudar, y va a conocer físicamente, o lo va a ir a buscar, a Honorato de Balzac, y él le va a empezar, se enamora, pero tardan un tiempo en reunirse. Él le va a mandar cartas que ella va a tener esa visión de guardarlas, porque ella considera que son documentos muy, muy importantes, y de los cuales más adelante va a realizarse en sus obras, y por eso guarda todas esas cartas que son hermosísimas, que son dirigidas a ella, y que aquí vamos a ir viendo que al considerarlos ellos como una literatura valiosa, todas estas cartas, y en su obra de comedia de 3 actos, donde se van a hablar de problemas tanto analíticos, filosóficos, son y de todas las costumbres que se estaban usando en esa época en Francia, a través de la sociedad, él lo va a ir plasmando. Y toda esta novela de la comedia humana, donde se clasificó en esta forma como les comento, y va a haber un libro en sus tantas novelas que hizo, como Papá Giraud, donde va a hablar de la belleza, de la mezquindad, de la inquietud, de toda esa sociedad en la que se encontraba eh, hablando. Aquí vamos a hablar de un personaje, de un anticuario exótico, que va a estar plasmado en la novela Piel de Zapa. Este libro lo vamos a mencionar ahorita, pero lo vamos a contar más adelante, porque miren, ve qué interesante está. Imagínense a una persona que se va a suicidar, que va deambulando en la calle, y que en eso ve una casa de antigüedades. Y el anticuario lo llama y le dice que venga, y le cuenta que le compre la piel de Zapa, que tiene la característica de ir absorbiendo las emociones de las personas, ¿sí? Y que se va transformando en deseos, y que cada deseo que tiene la persona, la piel se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que esa piel desaparece, y automáticamente muere la persona que lo posee. Entonces, vamos a hablar de ese libro porque está fabuloso, ¿eh? Otra más les quise dar una probadita para que les llame la atención, porque toda la literatura de Honorato de Balzac es estupenda. Ustedes podrán decir, sí, pero eso me dijiste de William Shakespeare, eso me dijiste de Víctor Hugo, eso me dijiste de tantos y tantos escritores. Pues es que así es, así son. Son cuando uno se sumerge a ese mundo de letras, a ese mundo de la literatura, queda uno extasiado y quiere uno consumir. Recordarán cuando hablamos de Lovecraft. No, hombre, qué fabuloso. Historias de terror. Todas esas cosas, todos esos giros que da la literatura nos van haciendo que seamos fanáticos. Y en las épocas de pandemia, donde estar confinados en una casa para darnos seguridad y no infectarnos, pues qué mejor que hayamos estudiado, que hayamos leído libros, y que nos hayamos enterado de todo eso. Y ahora que ya terminó esta pandemia, pero que seguimos teniendo
toda esa recurrencia de cepas que están saliendo y que tenemos que volvernos a cuidar porque sigue todo esto. Entonces, qué mejor que nos hagamos a un lado y nos pongamos a leer, y como sugerencia, pues las novelas de Honorato de Balzac, que se van a quedar exageradamente metidos, emergidos en ellos. Y que aquí, como yo les había dicho en una de las obras, cuando estamos hablando de todo eh, transitar a través de ellas, por ejemplo, el personaje de Bolsé, que es uno de los usureros, ¿sí? Que su único logro es almacenar, acumular, porque cuando él muere le encuentran todo el dinero. O sea, en realidad no era para gastar, es un vicio de acumulación el que tenía este Bolsé, el usurero, y que él, a través de su forma de pensar, de toda esa revolución de 1830 hasta el 48, se va a plasmar toda la psicología humana, y que va a decir el usurero en la novela: yo sabía que cuando ella entró, en su forma de caminar, en la suavidad con la que entró, con esa dulzura en la mirada y de la manera de andar, adiviné que no tenía dinero y que podía yo haberle pedido cualquier cosa a cambio de eso. Fíjense con qué belleza habla de un pasaje de la observación que se tiene hacia un ser. Con simplemente observarla, con simplemente analizarla, sabía que venía con carencia de dinero, porque han de saber que aquí todos sus personajes, como Beltrán, que es un personaje de otra novela, donde es un ratero tan eficiente, tan conocedor de lo que hace, que lo va a tener que contratar la policía porque es difícil vencerlo, y que este personaje también va a ser recurrente y lo vamos a ir encontrando a través de otras novelas por las condiciones humanas en las que se va a ir platicando. Todos estos personajes que se van a hacer y que van a tener que a ir dibujando toda esa sociedad decadente que estaba ocurriendo, y que vamos a tener como resultado que la pluma en la que él, en lugar de ser manejado, la pluma lo va a gobernar a él, haciéndose ser poseído y sacar las obras de gran trascendencia, como lo es en la situación en la que, pues como era tan desbordante en todo lo que él hacía, pues va a estar endeudado, va a gastar más de lo que debe, va a ser extremo en cuestiones amorosas, en sus sufrimientos, en sus genialidades y en todas esas cosas que pierde, y en esa sed de gloria que él necesitaba, de triunfo, y que se va a ir haciendo todo una cosa inmortal a través de su historia y de sus ejemplos. Aquí vamos a ir viendo cómo se inmortaliza todo caudal de novelas que él tiene, y que Víctor Hugo, cuando él muere, lo va a inmortalizar diciendo: se murió uno de los héroes de la literatura francesa, y lo inmortaliza con esas frases Víctor Hugo. Aquí lo vamos a ir viendo cómo va haciendo todos esos textos valiosos que ayudan a emerger todo lo que trae él adentro, todo ese caos que están en sus obras, toda esa cosa rigurosa, sistemática, y que va haciendo que Honorato de Balzac tenga en la comedia humana todo ese rigor de la escritura, donde va a retratar su tiempo, su gente y la época. Y aquí vamos a irnos dando cuenta que es tan importante como todo esos valores que va a hacer, porque fíjense que les voy a comentar algo. Él es el primero que mete el dinero a las novelas. El dinero que lo lleva a él a las novelas, esa acumulación, esas especulaciones de la bolsa,
lo que el amor va a atraer hacia el dinero, esa adoración como un símbolo que va a demostrar que el dinero va a ser un elemento esencial y que se va a ir incubando hasta los sentimientos más nobles, el concepto del dinero, y que va a manchar y que va a ensuciar, porque va a ser a través de querer obtener el dinero como se va a pisotear todas las situaciones. Pues miren, a grandes rasgos hemos ido comentando algo referente a la obra de este gran escritor que es Honorato de Balzac, y que pues vamos a ir haciendo uno que otro de sus libros, porque todos son una belleza. Que pasen un buen día y pues espero haberles simbrado un poquito de ese amor a los libros, de ese amor a la literatura, que por medio de Honorato del Balzac hoy se los vengo yo a ofrecer, y que quiero que tengan esa visión de que el conocimiento está en los libros, está la esencia de todo el comportamiento humano, y que ahora que estamos en todas estas épocas de pandemia, qué mejor refugiarnos y meternos a los libros, y más que todo para que conozcamos cuáles son los sentimientos de la humanidad. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.